Sonra, mira, si te digo la policía ya adentro, alguien abajo. Dice, muy buenos días, agradeciéndole pues, por estar el día de hoy acá en esta charla inicial. Va a ser un día de muchas actividades. Esta primera actividad va a ser de una sensibilización con respecto a la fauna silvestre. Es aprovechar obviamente arrancar para darle un saludo muy especial a todos nuestros campesinos de Guatapé. Digamos que ustedes van a ser los representantes de las veredas en la celebración del Día del Campesino. Hoy les vamos a entregar muchas cosas a ustedes para que los compartan allá en su vereda y se puedan hacer alguna actividad allá en el día de acción comunal que ustedes dispongan. Vamos a esperar que llegue más gente. Primero también agradecerles a los profesionales veterinarios de la Universidad de La Salle, ¿cierto? La Salle. Sí, ellos nos van a dar la charla. Ahora van a estar en la Policía Ambiental del departamento, muy importante con el tema de protección animal, con respecto también a la fauna doméstica y silvestre, que todos nos sensibilicemos un poco y que de verdad en Guatapé podamos hacer una labor muy importante que a veces por lo cotidiano de nuestro diario vivir descuidamos el tema animal. Nosotros le estamos dando muy duro a estos temas y esperamos pues, que aprovechar pues, la oportunidad. Yo le doy la palabra a Mauro para que en nombre del señor alcalde que todavía no nos ha acompañado, los de un sonidito y arrancamos pues, la charla para que continuemos con la actividad del día de hoy. Mauricio. Gracias, ¿cómo estamos? Buenos días. Nos alegra mucho tenerlos acá acompañando. Leoncito, que es una máquina para trabajar y toda la parte campesina siempre nos acompaña. El alcalde sabe que siempre nos quiere acompañar en estos procesos, está aquí siempre haciendo la tarea. Llegará el momento que lo más pertinente porque está haciendo otras cositas, pero aquí estamos en eso. La idea es que acompañarlo en todo este proceso. Sabe que desde la administración a todos los acompañamos. Hay detalles como un berraco que Leoncito siempre ha hecho la tarea, ahora se le van a entregar, los compañeros acá que nos van a hacer todo el proceso que necesitamos para esto. Recordemos que la administración Guatapé Emprende, en cabeza de nuestro alcalde Juan Pérez, siempre lo está acompañando en todo. Cuentan con nosotros para lo que haya que hacer y aquí estamos haciendo la tarea en cada una de las veredas, comprometidos con cada uno. Y realmente nos halaga demasiado vernos acá y tan comprometidos. Digo que hoy va a ser muy buen día, gracias a Dios. Va a ser un día maravilloso. Entonces nos estaremos viendo todo el día ahí en el parque y ahora estaremos haciendo las diferentes actividades. Un Dios les pague a todos. Te pregunto, ¿este está prendido ya? Perfecto. Señores, bien puedan, señoras, sigan comiendo. Yo también estoy tomando café. Mi nombre es Santiago Monsalve. Agente, ¿cómo está? Buenos, ¿cómo están? Vamos a darle paso que viene más gente. Oigan, es que buenas. Es que hermano. Es que buenas. ¿Qué más? ¿Cómo más? Bien, bien. Estamos en este momento, como nos asignaron este espacio y nos habían asignado otro espacio, Juan, estamos tratando de revisar qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, estamos esperando niños, pero niños no hay. ¿Sí ves? Son personas adultas. Entonces, por ejemplo, las cosas que tenemos para pintar, que tenía Isabela ahorita, eso queda en stand-by. Okay. Avistamiento de aves no creo que podemos hacer acá, pues básicamente por las condiciones del parque, ¿cierto? Porque hay solo palomas. Entonces, bueno, vamos a adaptarnos a eso. Listo. Siéntese ahí o siéntese allá. Es que aquí vamos a estar, después de llegue la policía. Antes, después de mí siguen ustedes, ¿cierto? ¿Cómo están ustedes? Listo. Ustedes son del Policía Ambiental. Sí, señor. Yo me demoro más o menos 30 minutos, 40 minutos, porque es una charla muy participativa. Sí, Mariana, Juan Camilo, ¿quieren refrigerio?
aquí hay refrigerio. Podemos, pues, intentar y ya. Por supuesto, si quieren entren de una vez con las empanadas, eso no hay Pero ahí tienen, o faltan sillas. Mira, que allá hay sillas, pero no sé si hay No, espacio. pero esas las pueden coger. No sé si- Que se hagan la cola en Prestame un cada- baño, por favor. Qué hermosura esta alcaldía, yo no la conocí. Parece la alcaldía de la Barbie. Sí, es todo bonito, todo... Vas a ir primero al baño, entonces. Listo, señores, ya hablé con la gente de la policía, entonces vamos a empezar nosotros y después siguen los policías, digamos, haciendo un empate con lo que ellos hacen, con las actividades que ellos hacen. Yo no soy de aquí, yo no soy de Antioquia, yo soy de Manizales. Entonces me van a perdonar si utilizo algunos términos, sobre todo de nombres comunes de animales, por eso es que mis estudiantes que sí son de aquí me van a ayudar si de pronto no reconocemos por el nombre coloquial. Por ejemplo, si yo les digo un cucarachero, él tiene la posibilidad y con ustedes de debatir cuál es el nombre tanto común como científico con las fichitas o con las imágenes que podamos mostrar de nosotros. Claro, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, pero yo trabajé mucho tiempo educando poblaciones en la región Caribe colombiana, educando niños y personas adultas. ¿Por qué? Porque en nuestro país, y desde hace, digamos, siglos atrás, donde ustedes están sentados, donde estamos nosotros, hace 500 años habían personas precolombinas y habían animales silvestres. ¿Qué se encontraron los españoles, los portugueses cuando llegaban a Brasil? ¿Qué se encontraron los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos? Hace 500 años. Bosques. ¿Y con esos bosques qué se encontraron? Animales silvestres, se encontraban serpientes, se encontraban felinos, se encontraban todo. Entonces cuando las personas, por ejemplo, comenzaron a fragmentar los bosques para aumentar la expansión agrícola y ganadera, es decir, para poner vacas, todo esto era un bosque húmedo, todo esto era un bosque de niebla, perdón, hace 300 o 400 años atrás. La cosa es que nosotros hemos venido cambiando el contexto a través de los siglos, es decir, tenemos que poner fincas para producir alimentos, pero nosotros nos les hemos metido a las casas de los animales silvestres que han existido desde hace muchísimos más años que nosotros mismos. Miren, esto que ustedes ven acá es el primer homínido que existió, el Australopithecus, hace 3 millones de años. Esos son los primeros osamentas que existen en un museo en Europa de un homínido que se supone del cual nosotros podemos venir a través del tiempo. Ese homínido comenzó, digamos, a irse a través a través de todo el mundo, de todo el planeta, y los homínidos, los humanos, nosotros somos humanos, somos monogástricos. Nosotros tenemos que comer carne de origen animal, por lo menos cuando es un niño o un adolescente, cuando se está en etapa de crecimiento. Entonces los primeros humanos tenían que comer fauna silvestre. Debido a que nosotros ya hemos cambiado el contexto del no consumo de fauna silvestre por el consumo de animales domésticos desde hace más o menos, en nuestro país, hace más o menos 100 años, el consumo de fauna silvestre, la tenencia de fauna silvestre, el manejo de fauna silvestre, tiene algunos tipos de problemas. Y me explico. A ver, ¿ustedes por qué creen que estamos en una pandemia en este momento? Porque estamos todos con tapabocas. Yo creo que muchos de ustedes ya fueron vacunados, ¿cierto? Qué bueno, maravilloso. ¿Por qué estamos en una pandemia? ¿Por qué existen las pandemias? Llegó un señor en China, fue al bosque, cogió un murciélago, se lo llevó a un mercado y se alimentó de ese murciélago. Los murciélagos llevan viviendo en el planeta 60 millones de años. Los humanos solamente llevamos 500.000 años, es decir, muchísimo menos tiempo. Entonces son animales que se adaptan a las condiciones de las enfermedades. ¿Ustedes conocen el armadillo? ¿El gurre? Sí. ¿Quién ha comido gurre? Sopa de gurre.
que para el asma, dicen, que cura el asma. Eso le da uno, pero por ejemplo, Exacto. a mí le di a 2 hijas, pero pequeñitas. La sangre de una cucharadita para el asma y eso. Exacto. Tienen que tener mucho cuidado porque los animales domésticos hay protocolos, por ejemplo, de desparasitación, vacunación, de manejo de las vacas, para que cuando uno se come esa vaca, esté esa carne en muy buen estado. El problema es que los armadillos, hay un estudio de hace 10 años que se demuestra que los armadillos transmiten lepra. Lepra, así como sale en la Biblia. Los murciélagos transmiten rabia, transmiten coronavirus, ¿cierto? Como pasa en China. Los animales silvestres normalmente portan enfermedades, pero ellos no se enferman. Les voy a dar un ejemplo. O sea, sí se enferman, pero no de todas las enfermedades. Yo quiero simplemente explicar lo que les estoy comentando. ¿Por qué los murciélagos, los hematófagos, ¿cierto?, que se alimentan de sangre, por ejemplo, del ganado, vuelan hasta donde está el ganado, toman sangre y el murciélago le puede transmitir rabia a la vaca, pero el murciélago no sufre de rabia? ¿Por qué? Porque eso es evolución. Porque gracias a los procesos de miles de años, esos animales han adaptado su sistema inmune, es decir, sus defensas, al control de esas enfermedades para ellos. Pero para otros animales sí pueden ser potencialmente patógenos. Entonces, hay enfermedades como por ejemplo, fiebre amarilla. La fiebre amarilla, yo creo que todos ustedes recuerdan hace 20 años, nos vacunaron a todo Colombia contra fiebre amarilla porque también hubo así como un desencadenamiento fuerte, eso fue hace 20 años. La fiebre amarilla es un virus que controla micos en la naturaleza, es controlador de sobrepoblaciones de primates en la naturaleza. Entonces, nosotros como humanos coexistimos con la enfermedad. Y como veterinarios y como personas que trabajan en campo, ustedes son los responsables directos que la comida que nos llega a nosotros en la casa esté en una situación óptima de salubridad. Por eso, en nuestro país se permite la tenencia y el consumo de los animales domésticos. ¿Por qué? Pues si los animales domésticos ya lo sabemos cuáles son, ¿cierto? Porque son animales que ya existen protocolos de desparasitación, de vacunación, que la salud pública no se ve de alguna otra forma, digamos, modificada si nosotros trabajamos muy bien con estos animales en el ámbito de la salud pública. Estos animalitos que están acá, perro, caballo, a través del tiempo se han vuelto dóciles. Es decir, los perros antes, hace muchos años, eran los lobos. Y a través del tiempo los lobos que eran más dóciles fueron los que comenzaron a acercarse a los humanos y hoy en día tenemos un animal que, digamos que coexiste de manera simbiótica con los humanos, que es el perro. Nosotros comemos estos animales y la fauna silvestre, que es esto que está acá, todo esto que está acá, animales exóticos y nativos, nuestro país no permite desde 1978 la comercialización de la fauna silvestre. Es decir, si usted coge una gallina, usted se la puede comer, pero si usted coge un paujil, por ejemplo, o una pava de monte, todos ustedes conocen la pava de monte, ¿cierto? Una guacharaca. En teoría, si usted coge esa guacharaca y hace un sancocho de guacharaca, está cometiendo un ilícito, porque la fauna silvestre nativa colombiana desde 1978 es patrimonio nacional, y cuando hablamos de patrimonio nacional es de todos los colombianos. Dígame, señor. Yo tengo en mi casa una guacharaca. Sí, señora. Ella anda por todo. Ella entra a la cocina a las 7 de la mañana, 6:30. Hay que entrar, hay que tener el chocolate con tostada, con galletas, en el pollo en la cocina. Y
las tengo en está bueno para el conocerlo. celular. Y ella se me sube aquí, me hace así, digo yo con manita, y ella me hace como y me hace así, se sube, y eso sí, ve a ella, y pregúntele muchos que pues, doña Marta sabe, hasta él, y ella anda por todo, me sigue, camina conmigo, pero lejos. Eso. Entonces, lo que usted tiene es una cosa que se llama animal humanizado. ¿Qué pasa? Eso, humanizado, no es domesticado. No es domesticado. Ojo que la domesticación es un proceso que data de miles de años. El perro, el gato, el caballo. Eso es un animal humanizado o amansado. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la ley dice, los loros no se pueden tener en nuestro país como mascotas. Yo no estoy de acuerdo con esa parte de la ley, lastimosamente. Pero la ley lo dice desde, ahí pone hasta los loros, como si fuera fauna silvestre. O sea, como usted le abre las puertas, yo creo que no se está cometiendo ningún ilícito porque el bicho entra y sale. Otra cosa es que usted lo encerrara. Eso. Mantiene en la casa, en el jardín, ella entra, que era bravita, Claro. bravita, donde ahí estuvo, es cierto. Llegaba a mi casa a atacarme. Cuando menos pensaba estaba acá y con los burritos me Otra señora también, por ejemplo, la de allí de la Peña, también y subían Vea, para dar vueltas. y yo le voy a decir una cosa, hay un problema, yo trabajé mucho tiempo en zoológicos y en centros de rehabilitación de fauna en Colombia, y hay un problema con esos animales cuando se decomisan. La policía tiene que decomisar un animal, por ejemplo, si está, por ejemplo, encerrado. Esa es como la función de ellos debido a esto. Ellos están maniatados por esta ley. Listo. Entonces, ¿qué pasa? La rehabilitación de un animal humanizado es casi imposible, lastimosamente. Porque liberarlo otra vez a vida silvestre es muy difícil. Tiene 2 años y medio en mi casa. Bueno, cuídela mucho, no le encierre para que no le vaya nada. Ella no Eso. está cerrada, bendito. Ella Se emberraca. Usted la mete a una, si va y la mete en una jauleta, se desespera y se aporrea toda. No, ella es en mi casa, ya tiene el dormidero, Bueno. ella entra y come normal. De una vez le doy un consejo. Comemos. A ellas hay que manejarle siempre la medicina preventiva como si fuera una gallina. La medicina de las galliformes, por ejemplo, de pavas, de guacharacas, es muy parecido a una gallina. Entonces hay que desparasitarla también como si fuera una gallina. Hay que darle comidita, por ejemplo, similar a como si fuera una gallina. Pero no la deje, no la encierre, mejor dicho. No, es que No la ella hagan cerrada pregunta y a todos que ella nunca. Sí. Nunca. No. Ella la levanté. Entonces, ¿yo dónde quiero llegar? Es un animal silvestre que se está acercando a ustedes. Puede tener en su materia fecal parásitos. Y esos parásitos pueden ser algunos zoonóticos, otros no. Eso es lo que ustedes se tienen que cuidar. Por eso es que yo le digo, si la gallinita entra o la pavita, una desparasitación rutinaria sería muy útil para... Sí, porque es que ya se cogió al los huevitos, salieron 3, entonces lo sacamos con un bombillito, porque el palo decayó, entonces los huevitos cayeron. Lo llevó, le pusimos un bombillito, el otro día salió, me quedó uno. Aquí deben haber veterinarios y le dice Sí, que... ay, sí, eso que me se ha lo... dicho, porque inclusive llegan las otras y le ponen pelea, y ella choca contra la pared y ella le metes a las piezas, para que no la molesten. Ellas son bravas, Sí, son bravas. ella es muy bella, sí. Tiene que darles más frutitas. No, es Frutas. que ella come, ella come de lo que yo, carne, huevo, queso, mejor dicho, de todo. Y si consigo por las frutas, también se las doy, le doy. Ella come de todo. Sí. Lombriz se le da a usted y eso no lo come. Que bichos del suelo no lo come. Digamos, cuando a veces que esas lombrices brinconas uno coge, no, ella apenas le hace que, y ya no come. Pero entonces sí sería bueno yo para... Claro, una desparasitación. Para las condoculias. Sí, eso no tiene ningún problema. En ningún momento es encerrada. Y lo que yo quiero decirles a ustedes es que el origen de las enfermedades es selvático. O sea, las enfermedades no es que estén en la ciudad, las enfermedades existen en el entorno selvático y las enfermedades salen del entorno selvático y afectan a los humanos por alguna razón. Por una garrapata que sale, por ejemplo, de un animal del bosque y pica un caballo. Y esa garrapata, al picar un caballo, enferma al caballo o enferma al humano. Un mosquito que pica un mico con leishmania, con tripanosoma. Si usted pone una finca aledaña a un espacio boscoso y le tumba el bosque, usted está haciendo que esos mosquitos salgan del bosque y se vayan acercando cada vez más a las poblaciones urbanas
dando consigo, por ejemplo, enfermedades de transmisión o la circulación, por ejemplo, del dengue, del Zika, del chikungunya, que son microorganismos o son virus que ya permanecen habitualmente en algunos animales silvestres. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo? En Colombia no se permite la cacería deportiva. Esto es prohibido. Digamos, uno de ustedes acá, yo no podría ya salir, por ejemplo, con una pistola o una escopeta a ponerme a cazar un guatín, una guartinaja, un roedor. No, no se puede. Eso es prohibido. Da cárcel. Pero las comunidades indígenas sí lo pueden hacer. Y eso tiene una explicación muy lógica. Por ejemplo, yo estuve, y les voy a hablar de un caso que me tocó vivir a mí concretamente. En el Chocó estuve conviviendo más o menos 8 días con unos indígenas que se llaman los Embera-Catí, que son de una zona geográfica de Risaralda, lindando con el Chocó, sur del Chocó. Y ellos tenían vacas, tenían semovientes en la mitad de un bosque. ¿Cómo es el Chocó? Llueve todo el día. Dicen que cuando es invierno llueve todo el día y cuando es verano llueve todos los días. Sí, es una de las zonas con mayor pluviosidad en el mundo. Entonces, ustedes saben de esto más que yo. La lluvia, cuando llueve mucho, los nutrientes que están en el piso se lavan. El pasto que queda aquí queda muy pobre. En realidad, los nutrientes de esos bosques, como el amazónico, como el chocuano, están en las matas, en los árboles. En el suelo casi no nace absolutamente nada. Nos tocó ver a nosotros 100 vacas todas enfermas de lo que nosotros conocemos aquí vulgarmente como nuches. Pero plagadas. El cura del pueblo de San José del Palmar, yo me acuerdo, es un pueblo del Chocó, nos decía, se les han muerto 40 vacas, porque metieron vacas en la mitad de un bosque. En la mitad de un bosque no se pueden meter animales domésticos, no hay posibilidad alguna. Por eso a los indígenas que conviven en los parques nacionales naturales o en sus resguardos, se les permite el consumo de animales silvestres. Eso se llama cacería por subsistencia y es legalmente estipulado en nuestro país. ¿Qué no puede hacer un indígena? El indígena no puede cazar el animal y, por ejemplo, pasaba en La Guajira, a mí me tocaba ver ese caso en La Guajira. Se comían un mono aullador, mono rojo, no sé, aquí no deben haber monos aulladores, pero son bastante vistosos. Los chiquiticos, los huayunos se lo comían, porque un chiquitico no tiene carne. Entonces los chiquiticos lo que hacían era sacarlo a la carretera a venderlo como mascota. Eso es ilegal. Eso sí es ilegal. ¿Qué pasa? Entonces, como ellos no tienen en este momento capacidad de tener animales domésticos en sus entornos, por ejemplo, selváticos, la legislación les permite a ellos la cacería por subsistencia. Entiendan eso de una vez. A ellos se les permite ese asunto, ¿cierto? A nosotros no. Bueno, ¿qué quiero mostrarles a ustedes? Hay una serie de problemas que sufre la fauna silvestre. Yo siempre he sido partícipe de que las personas que tengan fincas productivas siempre entiendan que un pedazo de monte no es un pedazo de monte, es un bosque que puede servirle para muchos fines o beneficios. Los animales que ustedes ven acá tienen una particularidad. Todos son bebés, todos son recién nacidos y todos son animales, son fotos mías tomadas en diferentes zonas geográficas en el país de tráfico de fauna. Micos pequeñitos, iguanas, perezosos, loras. Estas son loras, por ejemplo, en Bogotá. Miren ustedes loras que son de bosque. Los bosques son, por ejemplo, a no más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y en Bogotá, a 2600 metros. Esas loras tenían todos los problemas de neumonías que ustedes no se imaginan, porque la altura les hace daño, mucho daño. El tráfico de fauna, es decir, todo esto que ustedes ven acá, de fauna silvestre nativa colombiana, es un problema en nuestro país que tiene también que ver con la marginalización social, lastimosamente. Tenemos que entender que este no es un problema de unas personas que se van a la carretera a hacer tráfico, era lo que yo inicialmente pensaba, pero cuando yo trabajé con esas comunidades,
también me percaté que muchas de esas personas que cogen esos pajaritos, por ejemplo, a mí me tocó ir por aquí debo tener unas fotos, una comunidad que se llama Altos de Polonia, pobres, o sea, la pobreza más absurda del mundo. Una familia con 9 hijos, yo me acuerdo. Y recuerdo que cuando yo le dije que llevábamos un negocio alterno, diferente, sostenible, para que ellos se salieran del tráfico de fauna, él me dijo, bueno, ¿y yo cómo llevo arroz aquí a la casa de mis 9 hijos? No tengo trabajo, no tengo un patio donde pueda sembrar cosas, no tengo nada, era una invasión en Córdoba, en Montelíbano, Córdoba. Y básicamente ellos lo que hacían era capturar los animales silvestres y venderlos en la carretera, porque es lo único que tienen, digamos, que la naturaleza les provee. ¿Cómo cogen estos bichos? Tablas, ponen tablas, les echan pegante, boxer por ejemplo, aprovechan la temporada seca, entonces llegan los bichos con mucha hambre, sobre todo en la costa, entre diciembre y marzo, no llueve, se seca todo porque es un bosque se llama así, un bosque seco tropical. La mitad del año está todo inundado y la otra mitad está totalmente seco. Entonces cuando está seco es muy fácil capturarlos porque tienen hambre. Ellos lo que hacen es acercarse a esas tablas con comida, se les pegan las patas, muchas veces les dan mareol a los loros, a los periquitos. ¿Por qué? Porque el mareol adormece. Entonces cuando los transportan desde la costa, sobre todo pasa mucho con la gente que va a vacacionar por tierra, que va por ejemplo a Tolú, a Coveñas, hay muchos paseos siempre a la costa de ese tipo, se traen los animales para acá. En Medellín no hay tráfico, en Antioquia no hay tanto tráfico, en Antioquia es tenencia de fauna silvestre de otros sitios, eso es lo que pasa. Entonces esto es muy importante, entender que la fauna silvestre, digamos, confluye con nosotros y que hay grandes problemas en todo este asunto. Esta es una vía en Montelíbano, acá hay un bosque y aquí al otro lado hay bosque. ¿Cómo un ingeniero le da por hacer una vía en la mitad de un bosque? Un animal nunca va a ver eso como una frontera. Un zorro, que aquí deben haber zorros, ¿cierto? Pues básicamente pasando la calle no se ve porque es gris. Entonces son uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las laderas de Medellín, son los atropellamientos de fauna silvestre, y seguramente con ustedes aquí tampoco debe haber mucha diferencia. Aquí esto debe ser del pan de todos los días, lastimosamente. Con las zarigüeyas más que todo. Con las zarigüeyas. Las zarigüeyas, diferente a lo que la gente cree, la gente cree que son ratas, y resulta que las zarigüeyas son marsupiales. Digamos, si ustedes miran el planeta, ¿dónde hay marsupiales muy bonitos? En Australia están los canguros. Entonces uno dice, ¡ay, qué lindo los canguros! Pero no una zarigüeya, ¡uy, qué fea! Pero es una connotación de belleza, digamos, errónea que nosotros tenemos. ¿Por qué es más importante un canguro que una zarigüeya? ¿Por qué es más bonita el canguro que la zarigüeya? No, yo puedo ser muy feo, pero socialmente puedo ser importante para la sociedad, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces las zarigüeyas son muy importantes para la sociedad porque las zarigüeyas, igualmente los gallinazos, son, digamos, esos primeros filtros de la reconversión de materia orgánica. Ellos se comen, por ejemplo, la carroña, y ellos comienzan esos primeros procesos de metabolización de toda esa materia orgánica que se debería encargar, por ejemplo, al final, las lombrices y los escarabajos, ¿cierto? De todo ese proceso de reciclaje de nutrientes. Bueno, estos son fotos reales de tráfico de fauna en nuestro país. En nuestro país se trafica las tortugas para consumo. En la región Caribe se las comen en temporada de Cuaresma y Semana Santa, porque el costeño, que es gente muy bella, es gente muy linda, pero tiene una connotación cultural diferente a nosotros. Los católicos costeños la Cuaresma no la consumen, o más bien no hacen no hacen ayuno comiendo pescado los viernes, sino que ellos lo que hacen es comer tortuga, porque ellos consumen pescado de manera habitual entre semana, entonces eso no es un ayuno. La icotea es un animal que está a puertas de la extinción precisamente por ese consumo exacerbado que se ha venido planteando desde décadas atrás.
Y en estudios del río Sinú y el río San Jorge es una boa. Las boas no son venenosas, pero sí pueden morder. Entonces le cosen la boca con fique, con cabuya. Eso no es material de sutura. Y eso es muy cruel porque los reptiles, digamos, los antibióticos no hacen un buen efecto rápido como sí pasa con los humanos por ser animales de sangre fría. Entonces esto es muy grave en ellos. Los culebreros, yo no sé ustedes qué tan frecuentes sean los culebreros acá, pero hace unos años los culebreros le quitaban los colmillos a las mapaná. Sí, son serpientes venenosas, sí, pero es que sin colmillos, pues simplemente no hay un órgano de inoculación de veneno. Entonces, eso es maltrato. Hoy, en Colombia, eso ya está estipulado por una ley que se llama la ley 84 de 1989. El maltrato animal de ese tipo puede dar cárcel o puede dar multas. Entonces, tienen que entender que el tráfico no solo por consumo, por tenencia, por ejemplo, de ornato, sino también por algunos tipos de fines, como por ejemplo shows, ese tipo de procesos. Hay gente que gana plata de pueblo en pueblo haciendo este tipo de manejos crueles. Bueno, yo no sé si ustedes sabían que en algunas regiones se comen los huevos de las iguanas. Este es el que le dicen huevo de iguana. Mucha gente del centro del país que va a la costa también, cuando va a vacacionar, paran la carretera y le venden estos huevitos a 500 pesos. Esto sabe como a huevo de codorniz, pero esto es el útero de las iguanas. Eso es como si le sacaran a una hembra, una mujer, por ejemplo, el útero completamente, sin anestesia, sin nada, así. Y esto es lo que la gente se come. Básicamente los folículos que están, por ejemplo, en el ovario en un mamífero. Esto es de una iguana, de un reptil. Son folículos de reptil. En realidad no son huevos. Es el útero de una iguana, básicamente. Sí. Y acá los huevos de la icotea. Los huevos de la icotea, yo le muestro acá. Yo creo que tengo una foto de eso acá. Vamos a mirar. No tengo foto de eso acá. Denme un segundo y ya le digo. Bueno, las icoteas, cuando se las comen, están las hembras en proceso de ovoposición. O sea, las hembras, entre diciembre y marzo, las hembras están totalmente grávidas, llenas de huevitos. Ellas tienen que ovoposicionar, eclosionar esos huevos en zonas limofangosas. Es un tipo de suelo que es como blando, más o menos a 20 centímetros por debajo, y la temperatura tiene que ser estable. ¿Por qué? Porque si la temperatura aumenta, nacen todas hembras, y si la temperatura disminuye, nacen todos machos. Eso es un problema del calentamiento global, que se está demostrando que cada vez hay más reptiles que están naciendo hembras. En los criaderos se puede controlar, por ejemplo, el nacimiento de los animales, todos hembras o todos machos, simplemente subiéndoles un grado cuando están en huevos. En reptiles se puede cambiar el sexo a nivel del huevito. Los huevos de las icoteas se las comen también. De hecho, es uno de los, de las partes preferidas por personas de pueblos de la región caribe colombiana. De los costeños, exacto, principalmente, que son los que comen la icotea. Pero, pues no nos vayamos lejos. Nosotros, ¿qué comemos acá? Nosotros comemos gurre, comemos la guartinaja, de manera tradicional, ¿cierto? ¿Qué más animales se comen aquí en Antioquia? El ñeque, las guaguas, que son roedores. ¿Qué más comen? Por ejemplo, yo trabajé en el zoológico de Pereira y yo tenía 23 años. Y una de las primeras cosas que me llegaron así de impacto fue, llevaba una semana trabajando, y una señora, llegó con una señora ya de edad, llorando, llegó a pedir sangre de cóndor. Sangre de cóndor, así. Y yo, bueno, ¿pero para qué? Pues a mí me lo tenían prohibido, pero sí tenía mucha curiosidad. Me digo, no, es que yo tengo un hermano mío que está convaleciente, tiene cáncer y está que se muere. Entonces ya hemos pasado por todos los procesos y un chamán nos dijo que la sangre de cóndor servía para eso. ¿Qué pasa? Que yo he visto mucha gente que tiene enfermedades, por ejemplo, muy graves y terminan dándole sangre, macerado de plumas, materia fecal o de cóndores o de gallinazos. Sí, y eso transmite enfermedades. No
tienen ningún tipo de, digamos, representación en la producción de inmunoglobulinas de defensas. Por ejemplo, la ingesta de sangre de cóndor, es como si uno comiera morcilla. Ya, comer sangre de cóndor es como si usted comiera morcilla, es la misma cosa. Entonces no tiene ningún tipo de representación alguna. El problema es que uno sí se puede enfermar consumiendo ese tipo de... O sea que miren que la fauna silvestre se utiliza para una cantidad de fines diferentes. Ahora, la fauna silvestre es muy importante para nuestros entornos. Ya vimos pues todos los problemas que tienen, ¿cierto? Y lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que la fauna silvestre controla básicamente los ecosistemas, incluso los agroecosistemas. Cuando usted está trabajando, por ejemplo, a nivel de fincas, yo quiero mostrarles acá, bueno, esta era la población de Altos de Polonia, que yo les estaba diciendo ahorita hace un segundo. Yo quiero mostrarles a ustedes que, no traje las fotos que quería mostrarles. Bueno, esto es una finca, esto es un ejemplo, en los llanos orientales. Una finca de 20.000 hectáreas, sí, 20.000 hectáreas. Hay 10.000 cabezas de ganado, búsquenla por internet, se llama Juan Solito, así se llama el hato. El hato Juan Solito queda en un municipio que se llama Hato Corozal, que tiene el tamaño del Quindío, del municipio del Quindío, en el Casanare, es enorme. Y usted lo único que ve es vacas, caballos y fauna silvestre. Es ganadería extensiva, ¿cierto? El finquero dijo, a mí se me comen 200 vacas los pumas y los jaguares, 200 vacas al año, hagan cuenta, eso es un billete, pero tiene 10.000. Entonces, ¿qué se pone a él a molestarse, digamos, haciendo encierros, gastándole una cantidad de plata y de recursos, sabiendo que los animales silvestres están conviviendo con los animales domésticos en un mismo entorno, sin ningún tipo de problema? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando usted tiene una finca, usted tiene que entender que los animales domésticos pueden coexistir con los humanos, dueños, y con la fauna silvestre que esté, por ejemplo, aledaña a ese espacio o ese agroecosistema, esa finca. Hace poco, y de pronto ustedes, yo no sé aquí qué tanto será el problema, me llamaron porque en el Chocó hay un problema de depredación de vacas por parte de felinos. ¿De quién es la culpa? La culpa es del felino que llevaba ahí mucho antes, incluso la especie, antes que llegaran los humanos a colonizar. La culpa es del humano que le da por tumbar el bosque, y un felino que tiene, digamos, un hábitat lo suficientemente grande, cuando llega a su mismo hábitat, se encuentra con que ya no tiene el bosque, sino que tienes un potrero lleno de vacas. Yo peso 60 kilos y yo soy capaz de tumbar un ternero de 60 kilos, solo, de las patas. Un puma de 70 kilos no se va a comer un ternero. Claro, y se comen un pedazo y ya cuando están llenos se van.